El día está sobrecargado de megabytes de información que pueden estresar y confundir tu mente y corazón. Pero Dios siempre tiene el bálsamo para tu vida. Este es tu Bite de Fe con tu hermano y amigo José Molina. Dios te bendiga, hermano y hermana. Ya se acerca a toda velocidad la Navidad y nos encontramos a solo más o menos 2 semanas de que culmine este año 2025. Así también nos acercamos a finalizar pronto esta serie de reflexiones acerca del conflicto que tenemos nosotros que resolver en lo que es nuestra vida cotidiana cuando damos paso a que sea hecha la voluntad del Padre sobre la nuestra. Este es el episodio número 9 dentro de la serie y si no has seguido los episodios anteriores, te puedes poner al día y lo puedes hacer buscando este podcast en la página de Facebook o en el canal de YouTube de nuestra iglesia AMEC Casa de Alabanza. Así mismito lo puedes escribir, AMEC Casa de Alabanza. Y ahí entonces puedes ver el resto de la serie. También puedes accesar la aplicación AMEC CDA, que si no la tienes te invito a que la descargues en tu tienda de aplicaciones móviles en tu teléfono. Y por último, pero no menos importante, puedes escuchar todos los episodios de este y los demás podcasts que estamos produciendo en la iglesia en la estación llamada AMEC Podcast Central. Y esto lo puedes encontrar en la plataforma de audio Spotify. Así que allí tú entras, escuchas tu música, pero mientras estás escuchando tu música o haces los quehaceres, te pusiste los audífonos y puedes escuchar en formato de audio todos los podcasts que hacemos con mucho amor para la obra del Señor. Aunque esta serie está por terminar, la realidad del caso es que hablar de la voluntad de Dios es un tema que no debería tener final. Cada día para nosotros es una oportunidad de ver cómo se renueva su misericordia por medio de ella y todos tenemos oportunidad de hacer su voluntad por encima de la nuestra. Poder lograrlo nos lleva a servir a otros, somos reconocidos por Él como sus soldados y nos posiciona en una vida de adoración continua. Es el Salmo 103, uno de los salmos más hermosos que David escribió bajo la inspiración del Altísimo, en el que encontramos el cántico u oración que tú y yo podemos adoptar como nuestro. De hecho, podemos adoptar cualquiera de los salmos. Y en ese en particular, aunque los primeros 5 versos usualmente son los más conocidos, hay una revelación en el versículo 21 acerca de la voluntad de Dios que quiero que miremos hoy. Pero antes, déjame aprovechar y regalarte los primeros 5 versos que son bien conocidos para cada uno de nosotros. Y dice de la siguiente manera: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El salmista, estando en un proceso reflexivo, hace mención de algunos de los beneficios que podemos encontrar en nuestro Padre. Y de la misma manera, posiblemente tú también has tenido esa conversación contigo mismo, en donde te has tenido que automotivar para seguir adelante, bien sea con la agenda del día o para enfrentar un momento retante. Pero el salmista escoge una palabra muy particular para su pep talk, como se le conoce en inglés. Él se dice a sí mismo, bendice. Y lo hace en 2 ocasiones al comienzo de este salmo. Y finaliza el mismo exhortándonos a bendecir a Jehová. De hecho, de esas últimas veces que lo escribe es que me gustaría que tengamos nuestra conversación de hoy. Es en el Salmo 113 el que estamos hablando, en el versículo 21, que hay un mandato para nosotros que como soldados del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo decía en aquella canción El Querendón de Latinoamérica, nuestro hermano Juan Luis Guerra, que dice de la siguiente manera este versículo 21. Bendecid
a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Y la Nueva Biblia de las Américas en esa versión lo traduce de la siguiente manera: bendigan al Señor ustedes todos sus ejércitos, que le sirven haciendo su voluntad. Aquí la palabra usada en la versión Reina Valera es la palabra barak, que en este contexto significa arrodillarse y también se convierte en un acto de adoración. Y esta instrucción se la da a lo creado. Dios se la da a los ángeles en el versículo 20, a nosotros en el versículo que te acabo de compartir, y finalmente, si lees en el versículo 22, se lo asigna a las obras. De hecho, David finaliza ese versículo 22 y este salmo repitiendo nuevamente: bendice alma mía a Jehová. Cuando tomamos en consideración esto, nada que haya sido creado entonces merece adoración. Todo lo creado, por el contrario, tiene un diseño para adorar a su creador, y ese es Jehová, el Dios eterno. Y nota que ninguno de nosotros está obligado a ello. Dios, en su infinita misericordia para con nosotros, cedió su libre albedrío a ser un Dios autoritario y obligarnos a adorarle, pero como resultado nos concede entonces mejor que nosotros lo hagamos de manera voluntaria. Dicho de otra manera, si un padre tuviera que obligar a su hijo a darle un abrazo, definitivamente no se siente igual que cuando el hijo lo abraza de una manera voluntaria. Como que tiene unos colores y toca de una manera que es completamente opuesta. Y cuando ese suceso se da, ambos corazones se llenan, tanto el del padre como el del hijo. Dicho esto, cuando nuestra decisión es que nuestra voluntad sea hacer la voluntad de nuestro Padre, literalmente estamos llevando a cabo las dos acciones que hablamos anteriormente. Nos estamos postrando delante de nuestro Padre Celestial voluntariamente, y con nuestras acciones estamos viviendo una vida que le rinde adoración. Por tanto, la adoración no se trata de solamente cantar. Tu adoración se convierte en el estilo de vida que agrada a Dios. Entonces, adorarle te lleva a buscarlo más continuamente. Adorar hace que lo que salga por tu boca sea una palabra que edifica. La adoración entonces te lleva a conocer al Padre por medio de su palabra. Adorar al Señor y solamente a Él, y no a lo creado, te permite mantenerte firme frente a los argumentos que te puede traer el enemigo. Nosotros tenemos que estar conscientes que hay una guerra espiritual en la que estamos constantemente viviendo, y para poder vivir una vida que adora al Señor, vas a tener que estar equipado con las armas necesarias para soportar los días malos. Y no es casualidad que estoy utilizando este término, porque tiene una relación que es directa con la armadura de Dios, porque en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 13, se escribe y se describe esta armadura cuando se nos dice: vístanse con toda la armadura de Dios, así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás, y después de haber luchado mucho, todavía podrán resistir. En esta versión de la palabra de Dios para todos, el día malo es lo que se traduce como el ataque de Satanás. Entonces, puedes prestar atención a lo que son los principales ataques que tiene el enemigo en estos tiempos. Él se ha encargado de lanzar contra los creyentes lo que son argumentos que aparentan tener una base bíblica. Y esto es bien peligroso, porque para que puedas entonces defenderte tienes que estar preparado de antemano. Sobre todo porque pasamos por desapercibido la habilidad que tiene Satanás de ser bien sutil al traernos las justificaciones para que nosotros hagamos nuestra voluntad. Y esto lo podemos ver con claridad, que sucedió en el jardín del Edén, pero luego también sucedió en el desierto. En el Edén, tanto el hombre como la mujer decidió adorar a la creación con los argumentos que el ángel caído en forma de serpiente le trajo.
Y por ahí entonces entró el pecado. Y cuando nuestra voluntad se puso primero que la voluntad de Dios, entonces fue que dejamos de adorar al Creador para adorar a su creación. Y ahí caímos. Y parte de las consecuencias fueron traer placeres y dolor. Una cita que compartiera el pastor Luis Paz del libro La práctica de la presencia de Dios, del autor Brother Lawrence o hermano Lawrence, cuyo nombre de pila era Nicolás Herman, subraya lo siguiente que te quiero compartir. Debemos entregarnos totalmente a Dios en los asuntos tanto temporales como en los espirituales. Nuestra única felicidad debería provenir de hacer la voluntad de Dios, ya sea que nos cause cierto dolor o un gran agrado. Después de todo, si estamos dedicados verdaderamente a hacer la voluntad de Dios, el dolor, el placer no marcarán ninguna diferencia para nosotros. Y cierro la cita. Cuando eres capaz de transformar tu manera de pensar y no te acomodas a este tiempo y tienes la capacidad de comprobar la buena voluntad de Dios, te das cuenta que aunque hay caminos por los cuales puedes transitar en la vida, como el dolor y el placer, siempre vas a tener la oportunidad de escoger el camino que te lleva de regreso al Padre. Y ese camino es únicamente a través de Jesús. En la ruta del dolor está lo que te hicieron, el que te lastimó, la pérdida de un familiar querido o la enfermedad que no sana. En la otra ruta, la de los placeres, te mueves en la negación de trabajar con tus situaciones. Vives en el espejismo de la falsedad de lo que te ofrece el dinero y lo material. Y caes en los riesgos que las adicciones te atrapan porque quieren que tengas un escape momentáneo de la realidad. Y si estás en uno de esos dos caminos, es muy seguro que en algún momento el dolor te lleve a los placeres o los placeres te produzcan dolor. Pero quiero decirte, hermano y hermana, que hay una salida para ti, que te pone en la ruta que te lleva de regreso a la casa del Padre. Te devuelve a los brazos del que te amó tanto que dio la vida de Jesús por ti. Y que te dice que en el mundo puedes tener diferentes tipos de situaciones, muchas de ellas bien difíciles. Esto es lo que la Biblia define como aflicciones. Pero confía, Jesús venció al mundo. Y por medio de su victoria, entonces tú también vencerás. Hoy puedes ceder y decirle al Señor: quiero hacer tu voluntad y no la mía. Este es el día en el que puedes entregar tus dolores y tus placeres y comenzar a vivir una vida que bendice al Señor. Esa decisión la puedes tomar hoy. Y sé que nos hemos extendido quizás un poquito más de tiempo de lo usual, pero no me quiero despedir sin antes orar por ti. Padre de misericordia, te damos gracias y a ti toda la gloria y toda la honra. Gracias, Padre, porque nos has reclutado para tu ejército. Y como ministros tuyos tenemos la oportunidad de servirte y bendecir tu nombre, de vivir en dos vías que transitamos en esta vida. No nos limita de la oportunidad de buscar la salida y encaminarnos en la única ruta que nos lleva a ti, de regreso a ti, la ruta a través de Cristo. Así que, Padre, yo te pido que si mi hermano y hermana está viviendo en el dolor, si mi hermano y mi hermana está viviendo en el placer, que tú les reveles, Señor, a Cristo, que les reveles, Padre, que cuando vamos a ti, tú no nos rechazas, que cuando vamos a ti, tú nos abrazas, que cuando vamos a ti, tú nos pones en el camino, pues Cristo es el camino, es la verdad, es la vida, y ninguno de nosotros podremos ser capaces de verte, Dios, si no es a través de tu Hijo. Yo te pido, Padre, que haya revelación poderosa de tu Espíritu Santo a quien escuche estas palabras y que pueda recibir la bendición de esta oración, Señor, que hago de todo corazón.
Y que tú, Padre, nos pongas en nosotros la inquietud y el deseo de que nuestra voluntad sea hacer la tuya. Y con esto, ser imitadores de Cristo Jesús. Bendice, Padre, cada corazón en este tiempo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de tu Santo Espíritu. Amén. Soy tu hermano y amigo José Molina y junto a mi hermosa esposa Sonia Riera servimos al Señor y a la amada congregación de la iglesia AMEC, Casa de Alabanza, una iglesia de presencia que está localizada en el pueblo de Canóvanas, en Puerto Rico. Y este fue tu Bite de Fe. Que el Señor te bendiga.